Como siempre, deseando que Dios bendiga la vida de cada uno, que traiga bendición al seno de su hogar, al seno de su familia. De esta manera les saludo en el amor de Cristo, recordándole que Jesucristo es el único que ofrece vida eterna, que Jesucristo es el único que Él mismo nos dejó dicho y dice en el libro de Juan que dijo, capítulo 14, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Se lo recuerdo para que lo comparta y lo recuerde cada vez que usted tenga la oportunidad. Y no olvide que el único camino, el camino verdadero es Cristo. La verdad absoluta es Jesús y Él es la vida. Así que en ese amor le saludo y en esta ocasión quiero compartirle este tema que he puesto por título, a mí no me manda nadie. ¿Le suena familiar? Muchas veces cuando aún con los hijos, ¿verdad? Cuando los hijos se vuelven rebeldes, cuando los hijos han perdido todo respeto a sus padres, en muchas ocasiones cuando les hablamos, la respuesta es, a mí no me manda nadie. Y bueno, como padres creo que sentimos ese rechazo, sentimos feo que nuestros propios hijos, en nuestra cara a veces nos dicen, a mí tú no me mandas, a mí nadie me dice qué es lo que yo tengo que hacer, yo sé lo que voy a hacer, yo sé lo que me conviene y yo sé lo que es bueno. Bueno, y se preguntará por qué ese título. Bueno, mire, estamos en un tiempo en el cual es tan importante seguir las instrucciones de las autoridades superiores, las cuales están para vigilar el bienestar de toda la comunidad, no solamente de un condado, de una ciudad, de un estado, sino de toda una nación. Y a hoy que estamos pasando este tiempo difícil de pandemia, es a nivel mundial. Entonces nos encontramos como ciudadanos, ya sea de cualquier país, estamos en una cuarentena mundial, la cual ha sido puesta y se ha tomado esa medida buscando el bienestar de cada uno de nosotros. Pero usted dirá, ¿pero a poco los cristianos se rebelan? ¿A poco los cristianos rehúsan a seguir instrucciones? Bueno, se sorprendería más de uno, ¿verdad? Cuando de saber o de escuchar lo que muchas veces muchos llamados cristianos no están dispuestos a someterse, ¿verdad?, a las reglas que se están poniendo. En estos días, hoy estamos a 2 de mayo todavía, y hemos visto en diferentes países, en diferentes lugares. Yo vivo en Estados Unidos, California, y en muchos estados a esta fecha se están levantando muchos grupos en protesta. Protestando muchos, ¿verdad?, que porque quieren que ya se abran todo, dicen ellos, la economía, y esto encierra todos los trabajos, desde restaurantes, fábricas, tiendas, hotelería, el turismo, ¿verdad? Quieren que se abra ya porque dicen, ya están cansados de estar en cuarentena. Y muchos de ellos dicen que ya están cansados de no hacer nada y que quieren volver al trabajo. Imagínense usted. Dicen que quieren volver al trabajo porque ya se cansaron de hacer nada. No encuentran algo suficiente que hacer en sus casas y buscan la salida. Y salen a protestar en masa sin tomar en cuenta las instrucciones que se nos han dado, instrucciones sanitarias. Y entre esos le aseguro que hay muchos que se llaman cristianos, porque han entendido mal la palabra, ¿verdad? Y quiero solamente hacer énfasis en algunas citas bíblicas. Quiero empezar con Proverbios capítulo 22, versículo
3. Y le hablo a usted, hermano, usted que lee la palabra, usted que asiste a alguna congregación, porque no falta de repente, ¿verdad? Quizás tu pastor, el liderazgo de tu iglesia, de tu congregación donde tú vas, ¿verdad? Ellos tomaron la decisión de obedecer las autoridades sanitarias. Y cuando a lo mejor escuchaste tú que el templo se iba a cerrar hasta nuevo aviso, no falta quien luego dice, bueno, pero ¿en qué Dios están confiando? ¿En dónde dejan a Dios? ¿En dónde está su fe? Quiero dejarle estas escrituras porque Dios, para empezar, en sus atributos de Dios, Él es omnipresente. Ese atributo solo lo tiene Dios. ¿Qué quiere decir esto? Él está en todos lados, en todas partes. Ahora, el mismo Señor Jesucristo dijo que Él no habita. Y con esto quiero aclarar, no estoy diciendo que cuando estamos en el templo, entonces ahí no está Dios. Dios es omnipresente, está en todos lados. Pero Él dijo que Él no habita en templos hechos de piedra por manos de hombre. Es decir, Dios no se queda encerrado en ese templo donde tú te reúnes. Y cuando cerraron las puertas, Dios se quedó ahí guardado. Y ahora, ¿quién va a ver por mí? Dios está. Él habita, dice, en el corazón de todo aquel que le ha recibido, que le ha aceptado. Así que, entonces, ¿dónde está Dios? Hermano, está en tu corazón. Si tú has aceptado a Cristo, si tú has nacido de nuevo, Dios está en tu corazón. Por supuesto, en espíritu. Ahí está el Señor. Amén. Entonces quiero leer Proverbios 22, versículo 3. En la versión Reina Valera dice de esta manera. Dice, el avisado ve el mal, escuche, y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Cuál es la diferencia entre un avisado y un simple? Cuando habla del avisado, está hablando del prudente. La persona prudente le avisan del peligro y cuando dice se esconde, se aparta. No pasa por ese lugar donde le dice, mira, no pases por allí porque allí hay unas personas que están asaltando. Usted toma una decisión prudente, ¿verdad? Y toma otro camino, da vuelta. Pero el simple le dice, mira, no pases por allí porque están asaltando y dice, yo no creo. Así que yo me voy por aquí. Y el hecho que no haya creído no cambió la realidad y cuando se mete, recibe el daño. Mire, en una traducción más que le voy a leer, esta es la traducción Nueva Viviente. El mismo versículo, Proverbios 22:3, dice de esta manera. El prudente, ¿ve? El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Bueno, aquí surge una pregunta. ¿Eres prudente o eres un simplón? Porque mire, con todos los avances que hoy hay por la radio, por internet, por televisión, ¿verdad? Conferencias diarias que dan las autoridades de lo que se debe de hacer. Por ejemplo, el uso de cubrebocas. Si vas a ir a la tienda, si vas a salir simple y sencillamente, quizás tienes un trabajo que es esencial, está bien que lo hagas, es esencial tu trabajo, pero la recomendación es que usemos cubrebocas, guantes y también, ¿verdad? ¿Por qué no traer, no esperes que te den, tú traer tu propio hand sanitizer para, ¿verdad? Cada vez que tocas alguna área o agarras algo, limpias tus manos bien.
porque eres prudente, porque quizás eres padre de familia y entonces estás pensando no solamente en cuidarte tú, sino también cuidar y proteger a tu esposa, a tus hijos, para cuando tú regreses a tu hogar, no vayas a traer ese virus, ¿verdad? Y vengas, infectes a toda tu familia. Pero hay quienes son simplones. El simple es aquel que no le importa nada. El simple es aquel que dice, no, yo no creo. Y la pregunta de ahorita, ¿verdad? Que muchos hacen, si usted le refiere, oye, cuídate, deberías de usar tu tapabocas, traer tus guantes o por lo menos un desinfectante para tus manos. ¿Y por qué? Bueno, no oyes lo que está pasando con el COVID-19, el virus. Es muy contagioso. ¿Y quién dice eso? No, bueno, mira, las noticias dice que ya van tantos contagiados y miles de muertos. ¿Y tú has visto los muertos? No, yo personalmente no los he visto. Por si me quisiera preguntar lo mismo a alguno, yo no lo he visto. Pero tampoco tengo el deseo de verlo, y mucho menos que el muerto sea uno de mi casa. Porque si me están avisando, dice que el prudente se anticipa al peligro y toma sus precauciones. Más vale que te rías de porque traigo un cubrebocas cuando voy a trabajar, porque uso guantes, porque uso hand sanitizer para mis manos, porque me lavo bien mis manos con jabón cada que regreso a mi casa, porque procuro mantenerme, ¿verdad?, alerta. No le hace que tú te rías si tú eres un simple. Pero si tú eres prudente, entonces también deberías de tomar en cuenta las recomendaciones que nos dan. Por último, quiero leerle, por último del Proverbios, quiero volverlo a leer en esta nueva traducción viviente, Proverbios 22:3, escúchelo. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Y nada más faltó que le agregaran ahí, ¿verdad? Que pusieran, y el simplón sufre las consecuencias y al rato anda buscando a quién echarle la culpa. Porque hasta eso son así, como ahorita vemos toda esta gente, ¿verdad?, en protestas. Andan protestando, no traen ninguna protección, no mantienen la distancia sanitaria o distancia social, ¿verdad?, que se nos recomienda. Y cuando caen enfermos y entonces experimentan lo que las autoridades ya advirtieron, que lo que quieren es evitar un contagio masivo porque no habrá suficientes camas en los hospitales para atender a todos. Y entonces se presentan o quieren ir a un hospital y no lo reciben, entonces empiezan a culpar que el gobierno, que las autoridades, que no hace nada, que llevo tantos días, no me atienden. Y en pocas palabras quieren que el gobierno se convierta en su pilmama, perdóneme la expresión, o en su babysitter, si usted habla inglés, o en su nana, pues. Y no, el gobierno no es nana de nadie. El gobierno es un servidor público y está haciendo su labor y está dando recomendaciones. Entonces la otra parte la debemos de hacer nosotros, siguiendo esas instrucciones. Ahora, le leí en el libro de Proverbios, y Proverbios está en la Biblia. Así que, y el cristiano debe entonces, hermano, atender a lo que dicen las autoridades, hacer caso. Por supuesto. Pero, ¿qué acaso usted no tiene fe, hermano? Usted se preguntará. Pero por supuesto que tengo fe. Pero, ¿sabe una cosa? Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Tengo fe. Pero en la misma palabra de Dios me dice que no debo de ser un simple, sino que debo de ser prudente.
Bueno, y si esto no es suficiente, entonces quisiera, ¿verdad?, leerle. Fíjese, solo estoy leyendo. Ahora quiero leer en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice de esta manera: sométase toda persona a las autoridades. ¿Cuántos? Toda persona. ¿A quién? A las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, escuche, por Dios han sido establecidas. Una vez más, por si no alcanzó a captar. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿me debo de someter a las autoridades o yo no porque soy un hombre de fe? Dice aquí toda persona. ¿Qué es usted? No, pero yo tengo fe. Bueno, usted es una persona de fe, pero sigue siendo persona, mi amado hermano, mi amado amigo. No nos están robando, ni nos están prohibiendo, ni nos están menoscabando ningún derecho que tenemos por parte de la Constitución. No confundamos aquella parte de la Escritura, ¿verdad?, cuando el apóstol Pedro dijo que dijo, mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero no lo saquemos de contexto, porque en esa porción de la palabra, el apóstol dijo eso porque él había sido arrestado por predicar la palabra de Dios, el evangelio. Y cuando lo soltaron, le advirtieron y le dijeron, antes de dejarlos libres, les dijeron, solamente no sigan predicando en el nombre de Cristo. No sigan predicando el evangelio. Les habían prohibido predicar el evangelio. Por eso el apóstol dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo quiero dejarle esto en claro. A nosotros no nos han prohibido predicar el evangelio. Aunque por ahí ya hay unas iglesias que han demandado al gobierno federal porque dicen que se les ha prohibido y se les ha quitado su derecho de culto. De ninguna manera. El bien es para todos. Y se busca el bien para todos. Porque estamos en tiempo de pandemia. Es un virus sumamente contagioso, nuevo, que no hay medicamento, no hay vacuna. ¿Cómo contrarrestarlo? Y la única arma que hay hasta ahorita es fíjese, el distanciamiento social, el apartarse de las multitudes, el apartarse los unos de los otros y cada quien en sus casas para poder contrarrestarlo. Y no se extrañe porque esto no es nuevo, porque también en la Biblia encontramos que para poder salvar nuestra vida, escuche bien, es necesario apartarnos de todo pecado. Pero ahí radica el problema del hombre, que el hombre no quiere seguir consejo, no quiere escuchar el consejo, mucho menos seguirlo. El hombre quiere vivir su vida como le place. El hombre quiere vivir su vida según su pensamiento. Dice, yo estoy en lo correcto, ustedes están equivocados. Sí, porque desde un principio, cuando entró el pecado en el corazón del hombre, ahí surgió esa pandemia de muerte. Y que no hay otra vacuna
que no hay ninguna otra cura para esa pandemia de muerte, sino que Jesucristo. Mas sin en cambio el hombre no la quiere. El hombre todo el tiempo rechaza el Evangelio, todo el tiempo rechaza a aquel que puede darle la vida eterna, aquel que puede darle la cura, ¿verdad? Para no enfrentar la condenación de pecado. Sigue rechazando a Cristo. ¿Por qué? Porque dice, a mí no me manda nadie. Tal vez le suene familiar, pero así es el hombre. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque soy un hombre de fe, porque yo soy cristiano. Yo no tengo por qué someterme a las autoridades. ¿Será eso? Más bien encuentro aquí que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. En otra, ¿verdad? Dicho de otra manera, si tú eres creyente cristiano, si somos creyentes cristianos, entonces estamos sujetos a dar un testimonio de obediencia delante de las autoridades superiores a nosotros. Y no ser parte del problema. Y no sacar de contexto lo que dice la palabra de Dios. Hasta aquí, hasta este momento, a nosotros no se nos prohíbe predicar. Gracias a Dios, porque hoy tenemos los medios como este, por internet. Ya sea Facebook, ya sea YouTube, ya sea Live, ya sea, ¿verdad?, FaceTime, ya sea la plataforma que estén usando las iglesias, pero Dios nos ha provisto también de esto para poder usarlo de una buena manera. Y aquí estoy, al igual que muchos hermanos pastores también, ¿verdad?, que siguen compartiendo la Escritura y seguimos invitando al pueblo, ¿verdad?, de Dios y a todo aquel que no ha conocido a Cristo Jesús, que venga y que conozca al Señor Jesucristo, que entregue su vida a Cristo, porque Jesucristo es la solución a nuestras vidas, no solamente en tiempo de pandemia. Jesús es la solución a la vida del hombre. Porque dijo el Señor Jesucristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Bien, versículo 2 de Romanos capítulo 13 dice, escuche, si usted es de los que se oponen, si usted es de los que dicen, no, nosotros nadie nos va a mandar, a mí nadie me manda. Bueno, mire lo que dice el versículo 2 de Romanos 13. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Escuchó bien? De modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y no es de sorprenderse. Aquí no se necesita, ¿verdad?, un posgrado, un bachillerato, una maestría en teología para poder entender lo que dice aquí. Usted desobedezca especialmente en este tiempo las recomendaciones de las autoridades y usted pagará las consecuencias y acarreará condenación para usted mismo. Y sabe, lo más triste, también va a arrastrar a su familia. Porque muchas de las veces solamente pensamos egoístamente en nosotros, pero está también nuestra familia. Entonces, ¿por qué voy a resistir algo que Dios mismo puso para el bienestar propio mío? Porque dice aquí que las autoridades que hay por Dios han sido puestas, pero el que resiste la autoridad, resiste lo establecido por Dios. No, pero es que a usted le falta fe, hermano, alguien va a decir. No, hermano, créame que no. No, pero es que si usted fuera como el superapóstol donde yo estoy, porque el superapóstol de la superfe, de la superunción, esos de la confesión positiva.
No, yo solo le estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios, la Escritura. Y le exhorto a que si usted es creyente cristiano, obedezca pues lo que dice la palabra de Dios. Sea prudente, sea sensato, no sea simple, no sea terco, no acarree condenación para usted mismo y su familia. Mire, si se le está avisando, no tiene por qué sufrir las consecuencias. Por ejemplo, en México, según las noticias, este señor Castellum, el que está al frente, ¿verdad?, de esta pandemia ahí resolviendo el asunto, pronostica que esta próxima semana de mayo, por ahí hasta el 15 de mayo, será lo más alto de la curva en contagios y en muertes. Pero que si seguimos, dice él, si se siguen las instrucciones, si se mantiene en casa, pues se podrá evitar. Pero ya ve cómo tenemos fama los mexicanos de que nos reímos de todo, hasta de la muerte. Ya ve que le hacen fiesta a la muerte. Pero cuando se muere alguien, un familiar, allí sí lloran a mares. Pero para eso de hacer memes en las redes sociales, a este señor que da las instrucciones ahí en México, no hombre, le ha llovido. Pero no se sume usted a uno de ellos. No sea usted uno de ellos que se burlan, sino sea prudente. Escuche y siga las instrucciones. Y de esa manera también honramos el nombre de Dios, porque estamos dando un testimonio de obediencia, de mansedumbre, de oveja y no de cabra. Jesús no se equivocó al compararnos con un hato de ovejas, con un rebaño de ovejas, porque las ovejas necesitan ser guiadas. Uno, la oveja necesita ser dirigida. La oveja es maniable, se deja dirigir. Mas sin en cambio la cabra, no, esa brinca, tranca, se encarama en los árboles, brinca, esa no le gusta ser dirigida. Yo creo que me está entendiendo y que usted es oveja. No se deje influenciar por un montón de cabras. Usted como oveja, mire, la oveja no puede ver más de 3 metros de lejos. Por eso necesita su pastor, por eso necesita la guía. Así que escuche las autoridades superiores a usted. Y no solamente me refiero a la autoridad de gobierno, también la autoridad eclesiástica, también la autoridad de liderazgo de su iglesia, de su congregación, el pastor. Si el pastor mismo le está diciendo, hermanos, vamos a tomar este tiempo, ¿verdad? Quédese en su casa y desde ahí alabe al Señor. Claro que se puede alabar y bendecir el nombre de Dios desde nuestras casas, en nuestros hogares. La recomendación, hermano, levante un altar de adoración a Dios en su hogar. Y cuando digo levante un altar de adoración, no le estoy diciendo que ponga una ofrenda, una mesa con todas sus imágenes y santos y veladoras, no, sino que haga un tiempo especial para Dios, usted y su familia. Usted, hermano, que tanto critica las decisiones tomadas en la congregación por el liderazgo o por su pastor, usted, que sus hijos lo vean a usted doblar sus rodillas orando a Dios, que sus hijos lo vean como usted se goza alabando al Señor, que su esposa también se goce al ver cómo usted les instruye en la palabra. Porque este tiempo de cuarentena es un tiempo para también nosotros sacar
ese liderazgo que Dios nos ha dado como varones, como jefes del hogar, como cabeza del hogar. Pero ser cabeza del hogar no quiere decir que usted es el que grita, el que manda, el que ordena, el que pide, el que nada más dice esto sí, esto no, y tráiganme aquí, tráiganme allá. No, cabeza del hogar, el líder de su hogar es usted. Ser cabeza del hogar implica mucha responsabilidad. Tiene que ser ejemplo para sus hijos, ejemplo para su esposa, ejemplo de adoración, ejemplo de oración, ejemplo de paciencia. Dios nos ha dado a los hombres el encargo de ser cabeza de nuestros hogares, pero no para gritar, no para exigir, no, sino para guiar, para enseñar en el amor de Dios. Así que sea cabeza, varón, aunque algunos son cabezones y no quieren entender y tampoco se someten a la palabra de Dios y luego preguntan por qué su esposa no se quiere someter. Sométase a la palabra de Dios usted, sométase a Cristo y deje que Cristo mismo trabaje en el corazón de su esposa, de sus hijos. Usted lo va a ver. Por último, quiero compartirle en el libro de Isaías, ¿verdad? Quisiera compartirle en el libro de Isaías, capítulo 26. Mire lo que dice la Escritura, Isaías 26, 20, ¿verdad? Por si no ha quedado claro el que si a mí nadie me manda, me someto o no me someto a las autoridades. Isaías capítulo 26, versículo 20 y 21 dice: anda, pueblo mío. Es Dios hablándole a su pueblo, al pueblo de Israel. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Escuche, cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito. Pero usted dirá, pero ya va un mes, ya casi 2 meses, aquí nos tienen en cuarentena. Un poquito. ¿Qué tanto es eso comparado con que si enfermaras de muerte? Mejor es esconderse un poquito, ¿no cree usted? Ahora, no lo digo yo, aquí lo dice la Biblia. A mí me gusta mucho, ¿verdad? Siempre mostrar lo que dice la Biblia. Quizás no soy muy buen orador. Muchas veces quizás soy muy brusco para hablar. Pero siempre quiero decirle o darle el pasaje bíblico donde está escrito. Mire, anda, pueblo mío. ¿Eres pueblo de Dios? Pues entonces para ti, para mí esta palabra. Entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿La indignación de quién? La indignación de Dios, la ira de Dios. Y usted dirá, pero ¿acaso Dios tiene algo que ver con todo esto? Dios tiene todo que ver en esto. Mire lo que dice el versículo 21. Porque he aquí que Jehová, ¿quién? Jehová, ¿quién es Jehová? Dios. Sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. ¿Quién sale a castigar al morador de la tierra? ¿Y quién es el morador de la tierra? Bueno, el que sale de su lugar a castigar al morador de la tierra es Dios, Jehová. Y el morador de la tierra somos nosotros. Porque Él sale de su lugar a castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. El hombre no quiere dejar de pecar.
El hombre quiere vivir su vida a su manera. Y hasta escriben canciones como esa, a mi manera. Hay muchos que dicen, yo no creo en Dios. Yo no creo en sus juicios. Como muchos que dicen, yo no creo en ese virus. ¿Usted cree que alguien crea o no crea cambia la realidad? De ninguna manera. Alguien puede, ¿verdad? Por ahí una botellita dice veneno. Entonces dicen, no te tomes eso porque es veneno y tú puedes morir. Y dicen, yo no creo. Entonces, porque él no cree, se toma el veneno, ¿se morirá o no se morirá? Por supuesto que se muere. El no creer no cambia la realidad de las cosas. Termina este texto diciendo entonces, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Alrededor del mundo, desafortunadamente el crimen, la maldad del hombre ha aumentado, y aún la misma tierra gime por la maldad del hombre. Y Dios dice que Él sale de su lugar para castigar la maldad del hombre contra Él. Pero dice, vuelvo al principio, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito. ¿Y cuál es la recomendación? Quédese en casa. Pero no falta el supercristiano, el de la superfe, el que dice, cancelo yo todo eso. Yo decreto que a mí y a mi familia no me tocan. Declaro muerto ya ese virus. Por ahí anda un disque apóstol que ya lo mató, ya lo amarró, ya le ordenó, ya le prohibió. Bueno, pero creo que no ha funcionado porque el virus sigue haciendo su trabajo. Mire, hubo un hombre llamado, en la Biblia hay una historia de un hombre que se llama Naamán. La historia es la lepra de Naamán, quizás lo ha leído usted. Este era un principal del rey y entonces tenía lepra. Y la sirvienta que tenía en su casa el rey le dijo a su señora, mire, en Israel hay un hombre de Dios, un profeta. Si él orara por Naamán, curaría su lepra. Y se refería al varón de Dios, a Eliseo, aquel que sucedió a Elías. Cuando Elías, ¿verdad?, partió un carro de fuego, dice la Biblia, pues sobre Eliseo cayó la unción. Entonces dice que, bueno, el rey habló con su subalterno, este era un general, y le dijo a Naamán, mira, ¿sabes qué? Te voy a enviar con el varón de Dios, y yo voy a enviar cartas al rey para que te curen. Hay mucha otra enseñanza en todo esto, no entraré ahí, pero el punto aquí es de que fue enviado Naamán, llegó donde estaba el varón de Dios y le avisaron a lo que iba, quién era, y dice que llevaba pues mucha gente con él, llevaba, ¿verdad?, vestidos caros, llevaba oro, llevaba plata, bueno. Y cuando le avisan a Eliseo que él estaba ahí, a lo que iba, él supo, ¿verdad? Y dijo, con su criado, Giesi, que también resultó ser tremendo, le mandó decir y le dijo, mira, ve y zambúllete en el Jordán 7 veces en el río. Zambútete 7 veces y serás sano. Pero no fue que salió él, lo recibió con toda esa pompa que llevaba. No. Le mandó decir, le dio el recado. ¿Y sabe lo que hizo Naamán?
quiero recordarle, él iba porque andaba buscando ser sanado de su lepra. Bien. Y cuando recibe el mensaje de qué es lo que iba a hacer y que sería sanado, ¿cree usted que corrió y dijo, bien, vamos, me voy a zambutir? ¿Cree que lo hizo? No. Se ofendió. Porque él esperaba un recibimiento, ¿verdad? Con mucho lujo, o sea, siendo quien era. Y dijo, no, ¿cómo es posible para eso? Hay mejores ríos más limpios allá de donde vengo. Palabras más, palabras menos. Pero unos de sus criados, ¿verdad? Le insistieron y le dijeron, mi señor, si le hubiera pedido que hubiera hecho cualquier otra cosa, ¿no la hubiera hecho? Algo más difícil, ¿no lo hubiera hecho? ¿Por qué no se zambulle 7 veces en el río? Ya estamos aquí y de acuerdo al varón de Dios, usted será sano. Finalmente lo convencieron y bajó de su cabalgadura y fue y se zambutió 7 veces en el río Jordán. ¿Sabe lo que sucedió a la 7ª? Se sanó de su lepra. ¿Acaso no se parece esto a lo que nos piden las autoridades superiores, a quedarnos en casa? Simplemente quédate en casa. Mantén tu distancia social. Usa tu cubrebocas, usa guantes, usa hand sanitizer. Usa el sentido común. Pero luego salen algunos más listos que, ¿y tú has visto los muertos? ¿Y yo para qué quiero ver los muertos? Decimos los mexicanos, cuando el río suena, porque piedras lleva. Mi amado amigo, mi hermano en Cristo, sea prudente, sea sensato, sea manso y déjese guiar. El Señor Jesucristo mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. También el mismo Señor Jesús dijo, sean como serpientes astutas, pero sencillos como palomas. Y si nos han avisado del peligro, apartémonos un tiempo. Con paciencia y con la fe puesta en Dios, de que todo esto es para bien de nosotros. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia, que multiplique el sustento diario en tu casa. Que tu fe no desmaye. Quizás por lo mismo de estar en casa, se está escaseando lo económico. No dudes, porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿Qué debo de hacer? Confiar en Dios, pedirle a Dios y creer en su palabra. Así que el título, a mí no me manda nadie. Pero creo que esa duda ya quedó resuelta. Que Dios le bendiga. Hasta pronto, que la paz de Dios, el amor de Cristo y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Amén.